Una infancia entre libros. Leona Vicario tiene un rasgo liberalismo, no nuevo en los anales del desprendimiento. Luis González. Gaspar Martín Vicario fue un comerciante español, oriundo de la villa de Ampudia, en Castilla la Vieja, que llegó a la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII, como muchos otros, en busca de fortuna. Se estableció en la próspera ciudad minera de Zacatecas, donde contrajo primeras nupcias con Petra alias Beltrán, matrimonio que le traería buenas relaciones sociales y le abriría el camino de los negocios. Con Petra tuvo dos hijas, María Luisa y Brígida. La primera se casó con el marqués Antonio Guadalupe Vivanco y la segunda se incorporó a la Orden de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, en Valladolid, España. Gaspar enviudó en 1786 y un año después contrajo matrimonio con Camila Fernández de San Salvador y Montiel, criolla asentada en San José de Toluca. Para ese momento, Gaspar ya contaba con una importante fortuna y reconocimiento. Logró integrarse al círculo de hombres pudientes de la capital novohispana, desde donde se tomaban las decisiones importantes. De acuerdo con Alicia Tecuanway, las actividades y relaciones paternas, más el núcleo académico materno, ubicaron a la familia Vicario Fernández de San Salvador dentro del tercer círculo privilegiado de la élite capitalina, el cual estaba conformado por altos funcionarios y la administración real. Rodeados de bonanza económica, Gaspar y Camila tuvieron una hija, Leona. La Ciudad de México vio nacer a María de la Soledad Camila Leona Vicario Fernández de San Salvador y Montiel el 10 de abril de 1789, año que sacudió a Europa y a las colonias en América. En Francia daba inicio la Revolución Francesa y con ella, como diría Tecuanway, una oleada revolucionaria en Occidente. En España se vivía la sucesión al trono de Carlos IV y a la Nueva España llegaba un nuevo virrey, Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, 1789-1794. Pocos días después del nacimiento, el 15 de abril, la bautizaron en la parroquia del Arcángel San Miguel. El padrino fue su tío materno, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador y Montiel. Leona creció como hija única en el seno de una familia acaudalada en una ciudad contradictoria, ruidosa por los pregoneros, las procesiones y los llamados a hacer oración, colorida por el vaivén del comercio, olorosa a flores y a mezcla de alimentos, pero profundamente desigual, enmarcada por epidemias, inundaciones, pestes y supersticiones, pero también por grandes obras arquitectónicas. Una ciudad con los estratos sociales definidos, una sociedad de castas donde cada cual tenía un lugar sentenciado. En esa ciudad, donde habitaban aproximadamente mil En esa ciudad, donde habitaban aproximadamente 120.000 novohispanos, ella y su familia eran afortunados. En su hogar, Leona recibió, por parte de sus padres, una educación esmerada, conforme a los cánones de la época, pero también fuera de ellos, como lo dejó ver su colección literatura, como lo dejó ver su colección literaria, además de estudiar las primeras letras con libros de devoción y la doctrina cristiana con el catecismo del padre Jerónimo Ripalda. Se le instruyó en actividades consideradas necesarias como la cocina, el bordado, el andar con gracia y el aprender a bailar valses.
Algunas señoritas completamente, algunas señoritas completaban sus saberes con las artes, por ejemplo, a través del canto o el dominio de algún instrumento musical. Leona se dedicaría al dibujo y a la pintura, conocimientos que recibía con clases particulares del pintor Tirado. A diferencia de gran parte de las señoritas condenadas a la espera, Leona no fue sentenciada por sus padres a una vida infructuosa. Fue una ávida lectora. En su biblioteca se encontraban obras filosóficas, literarias, tratados de historia y de ciencias naturales, entre ellas las églogas de Garcilaso de la Vega, Clarisa de Samuel Richardson, la huerfanita inglesa de Pierre-Antoine de Laplace y la historia natural general y particular de Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Sabemos de su predilección por el tomo 7 del Teatro Crítico Universal de Benito Feijóo, una defensa de las mujeres, y las aventuras de Telómaco, hijo de Ulises de Fenelón, obra que tradujo del francés, lo que nos habla del dominio de esta lengua. Estos textos respondían a la Ilustración y eran lecturas a las que difícilmente las mujeres del periodo tenían acceso. Con lo anterior, su formación no podría considerarse dentro del promedio de la época. Sería esta educación con atisbos de la Ilustración la que comenzarían a cimentar en la joven ciertas ideas y argumentos que se reflejarán en su incorporación a la insurgencia. Esta misma formación es la que nos permite en la actualidad conocer no solo sus acciones, sino sus pensamientos expuestos por su puño y letra. Gaspar murió entrando el siglo XIX y Camila lo haría poco después, en 1807. Leona quedó huérfana bajo la tutela de su tío materno y padrino, Agustín Pomposo, quien en ese momento gozaba y enaltecía su excelencia relación con el gobierno virreinal. Se había matriculado en el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Había sido oidor honorario de la Real Audiencia y rector de la Real y Pontificada Universidad. Años después, una vez iniciada la revuelta, fue un acérrimo realista que publicaba a favor de Fernando VII y contra el movimiento insurgente. Si bien quedó bajo la tutela de su tío, desde el inicio de su orfandad, la joven Leona comenzó a dar cuenta de su independencia. Vendió algunas propiedades, entre ellas la casa de la calle del Ángel, actual Isabel la Católica, donde había crecido, y se mudó a la calle Don Juan Manuel número 19, República de Uruguay. Esta morada la compartió con la familia de su tío Agustín, pero cada cual habitaba en espacios separados. En ese momento, valdría la pena detenernos para hacer una observación. Tenía 18 años y era la única heredera de la fortuna de sus padres. Leona tenía prácticamente la vida resuelta. ¿Qué podría inquietar a esa joven heredera que contaba con un futuro asegurado? Camila, antes de morir, se preocupó por dejar a Leona con un compromiso matrimonial y se firmaron las capitulaciones con el abogado Octaviano Obregón y Gómez, joven proveniente de Guanajuato, emparentado con una rica familia minera. En 1808, Octaviano y su familia fueron cercanos al círculo social y político que optó por el autonomismo que impulsó el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y el virrey José Iturrigaray, ante el fracaso del golpe octaviano, huyó a España y una vez allá fue nombrado diputado a las Cortes de Cádiz. El compromiso se rompería poco tiempo después. En 1809 llegó proveniente de la península de Yucatán el joven Andrés Quintana Roo, quien buscaba ejercer como abogado. Andrés encontró en Agustín Pomposo un mentor y comenzó a trabajar para él. Así conoció a Leona. Seguramente de la convivencia nació el amor. Ambos compartían ideas que los perfilaban a la insurgencia. Juntos los alcanzó 1810, el inicio de la guerra. Por decisión de ambos, condición que no estaba de más apuntalar, en un periodo donde se acostumbraban los matrimonios por interés, Andrés y Leona deciden casarse.
Sin embargo, Agustín se negó rotundamente, como lo refiere en el interrogatorio que le harían años después ante la primera fuga de su sobrina. Yo tengo un enemigo tan mal como de Andrés Quintana, que por haberle impedido se casara con ella me aborrece, y hallándose con Ignacio Rayón como mi hijo, seducido sin duda por aquel en venganza de mi repulsa, temo que tal hecho sea intriga infernal de tan cruel enemigo. Tal vez se negó por la condición social de Andrés o porque Agustín estaba al tanto de sus ideas insurgentes, aspecto que lo separara rotundamente. Por otra parte, gracias a la intervención e investigación de Laura Machuca, conocemos la versión del padre de Andrés, Joseph Matías Quintana, quien le escribía a ambos para tener la resolución del matrimonio. Ante la negativa de Agustín, y lo consideró falta de decisión por parte de León, exclamó: yo ya no gusto tener por nuera a una mujer tan inconsiderada y débil, que no tiene talento en el negocio de mayor importancia para una mujer, el casamiento. Y le aconsejo a su hijo: si no te has casado, deja a esa ingrata y vente a casar a este país, a donde con ansia te espera tu amante padre. Aquí parte de la correspondencia. Mérida y agosto 22, 1812. Mi amada Leoncita, por mis anteriores habrás visto que le di licencia a Andrés, solamente por no desairarte ni faltarte al honor debido a tu notorio mérito. Pero el espacio de más de 8 meses y la necesidad de que me hallo de concluir este negocio me hace suplicar decidir con firmeza si te casas con él, o de no decirle que se ponga en camino en un mes después de recibida esta, porque yo no puedo tolerar que ni tú ni él están indecisos en negocios en que al momento debe concluirse. Yo, en este concepto, di la licencia y no puedo sufrir que ni tú ni él sean el objeto de las hablillas de este pueblo, de que está corrido tu afectuosísimo servidor que te ama. Joseph Matías Quintana. Mérida y agosto 29, 1812. Amado hijo Andrés, no llevo a gusto por ningún pretexto que sigas con la bobera del casamiento. Si di mi consentimiento, fue nada más que por no desagradar a Leoncita, porque la debilidad de ésta la hace respetar más las preocupaciones de su tío y a su mismo honor, ya que no tiene talento para conocer su vituperio en el negocio de mayor importancia para una mujer. Yo no puedo autorizar el escándalo con mi consentimiento, y tú, luego trasladándole este capítulo, le dirás que te vienes en un mes a más tardar, que tu padre, tan celoso del honor de sus hijos como de las personas que los favorece con su estimación, no puede sufrir que sean el objeto de la sátira y de la murmuración, y sin más avío que el mío preciso, te pondrás en camino luego, como lo espera de tu filia obediencia tu padre, que te ama y bendice, Joseph Matías Quintana. Mérida y septiembre 5 de 1812. Mi amada Leoncita, tu tío me dice que jamás ha sanado a Andrés. En esta virtud, y el haber más de 8 meses que di la licencia, y el deseo de evitar críticas y escandaleces a ese público, me hace suspender la licencia que jamás hubiera dado a no haber mediado tu opinión. Pero ya que no ha sido tu gusto, y si lo ha sido a mediar, yo, atendiendo a que sobrado tiempo ha mediado si tú hubieras querido, he resuelto dar la orden cerrada a Andrés para que desista del empeño y se salga luego de allí, porque no quiero que mi licencia autorice la simpleza y la bobería. Recibe mi buena voluntad y manda cuanto guste en tu afectísimo señor que te ama considerablemente. Joseph Matías Quintana. Mérida de septiembre 9, 1812. Amado hijo Andrés, no tengo más carta tuya que hasta 24 de mayo. Va la adjunta para Leoncita. Yo no gusto el casamiento. Tu estadía allí me martiriza. Hoy le digo a tu maestro que di la licencia creyendo que Leoncita quería, que yo no quiero una mujer
que por su honor permite a mi hijo de casarse con ella y ella tan inconsiderada y tan irresoluta que por respeto de su tío no se ha determinado. Cuando aquí hay mozas que asombran y cuando ya tuvieras carrera si no hubiera sido la simpleza del casamiento. Por lo que en un mes salte de esa capital y deja a esa desamorada moza que divide su corazón entre su tío y su esposo cuando debe ser todo de éste. Vaya que yo no pensé aventurar mi consentimiento a la suerte de una mentecata. No la quiero por irresoluta. Procura terminar el negocio de los derechos, aunque sea por la mitad, para cuando haya fondos nacionales. Ya yo estoy sin giro porque todo está entorpecido. Aquí seguimos en paz, solo sufriendo la guerra de los rutineros. Pero el 20, Dios mediante, se publica la Constitución y adiós despotismo. Hoy escribo a Bustamante diciendo de a Cortés de 300 pesos que le suplió. Tu padre que te ama y bendice, Joseph Matías Quintana. Pese a la negativa de Agustín y la desesperación de Joseph, el matrimonio se llevó a cabo en condiciones que ninguno imaginó, en medio de una guerra en la que Leona y Andrés fueron protagonistas. Por las fechas de las cartas podemos deducir que por aquel entonces Andrés ya no estaba en la Ciudad de México. Había salido con Manuel Fernández, hijo de Agustín, primo de Leona, hacia Tlalpujahua, para unirse a la insurgencia.